Hoy vamos a estudiar el Salmo 136. Y antes de empezar, quiero contarles algo. Yo me casé el 12 de abril del 2017 en Estados Unidos con Sara. ¿Y saben qué? En la casa tenemos un calendario donde apuntamos con nuestros compromisos por hacer. Cuando nosotros deseamos apartar una fecha que es importante o cuando algo viene, lo apuntamos en el calendario, como lo hacemos aquí en la iglesia. Y cuando llegó el mes de abril, ¿qué creen que fue lo primero que apunté el 12 de abril? Lo primero que apunté fue: tienes que cerrar el registro para las conferencias de mayo. Eso fue lo que apunté. Y Sarita, unas horas después le puso: y también el aniversario, no se te olvide. Hay cosas que son importantes recordar. Hay cosas que no podemos olvidar. Y especialmente los aniversarios nos ayudan a recordar la misericordia de Dios. Porque cuando vemos hacia atrás, vemos todas las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. Y cómo Él ha extendido su misericordia año tras año. Y mientras más avanzamos en el tiempo, más vemos cómo su misericordia nos ha sostenido. Hoy quiero que nosotros meditemos en la misericordia de Dios y quiero que veamos 4 cosas en las cuales Dios nos ha mostrado su misericordia año tras año como creyentes y aquí en el Buen Pastor. Ya 36 años de que esta iglesia está abierta. A mí me ha tocado por gracia estar con ustedes un ratito y yo creo que sin duda hemos visto la mano de Dios de muchas maneras. Tal vez no de las maneras en las que nosotros hubiéramos querido, tal vez no de las maneras en las que nosotros hubiéramos esperado, pero sin duda, cuando nosotros miramos para atrás, vemos que Dios nos ha suplido de su gracia y yo creo que la iglesia es uno de los grandes medios por los cuales nosotros aprendemos de la misericordia de Dios y cómo Dios nos ayuda y nos sostiene. El Salmo 136 dice: alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de los dioses, ¿por qué? Alaben al Señor de los señores, ¿por qué? Al único que hace grandes maravillas, ¿por qué? Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, ¿por qué? A ver si le atinan al versículo siguiente. Al que extendió la tierra sobre las aguas, ¿por qué? Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen la noche, porque para siempre es su misericordia. Versículo 10. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido. Ajá, porque para siempre es su misericordia, muy bien. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra a ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y termina diciendo el 26, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia.
¿Qué se les grabó de este salmo? Que para siempre es su misericordia, ¿verdad? ¿Y cuál creen que es el punto del salmista al recordarnos todas las cosas que Dios ha hecho? Que su misericordia es para siempre. Que su misericordia es para siempre. Ay, hermanos. Miren, la palabra, algo que yo creo que es muy importante aquí, y quiero que recuerden porque voy a decir esta palabra constantemente, y tiene un trasfondo muy grande detrás. La palabra que nosotros vemos aquí como misericordia es una palabra hebrea que se pronuncia Gesed. Gesed es una palabra muy rica, extremadamente rica, muy profunda. Algunas veces se traduce como aquí, como misericordia, otras veces se traduce como gracia, otras veces se traduce como favor, benevolencia, bondad, piedad, amor, fidelidad, gracia. Uh-huh. Cuando Dios se presentó a Moisés en la zarza ardiente y le dijo que él era el Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia. Así es como el Señor se presentó, grande en Gesed. En todas estas cosas que implica esta palabra. ¿Ok? Así es como Dios se mostró a Moisés, y ese es el nombre Jehová que Dios usó para establecer un pacto, una promesa irrompible que Él puso por amor de sí mismo y por amor de su pueblo. Nadie lo obligó. Y en base a ese pacto y ese amor de pacto, Dios se mantiene fiel a su Gesed. ¿Ok? No solo su misericordia, también su gracia, su fidelidad, su bondad, su benevolencia, su clemencia, todas esas cosas que dijimos ahorita. ¿Ok? Y esa es la palabra que voy a estar repitiendo ahorita constantemente, Gesed. Es cuando decimos para siempre es su misericordia. Su Gesed es para siempre. ¿Sí? Es algo mucho más profundo que simplemente misericordia. Porque la misericordia es no darnos lo que sí nos merecemos. La gracia es darnos lo que no merecemos. El amor fiel también tiene sus propios matices y sus luces, su fidelidad, su gracia y todas esas cosas. ¿Sale? Entonces quiero que mantengan eso en mente, ¿ok? Entonces, cuando la Biblia dice que para siempre es su misericordia, dice que su Gesed es para siempre. Y lo primero que nosotros debemos de notar está en los versículos del 1 al 4. Dice, casi es una copia el versículo 1 del 2, del 3. ¿Te das cuenta? Alaben a Jehová porque para siempre es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Que es casi una copia, ¿verdad? Lo único que cambia es el nombre de Dios. En el primer versículo Él muestra su nombre con el que se da a conocer, con el que estableció su pacto con su gente. Después, el versículo 2, ahí dice Dios, pero la palabra es Elohim, es el nombre del Dios Altísimo, el que habla de su propia suficiencia y de su autoexistencia. Y el tercero es Adonai, es el que habla de su soberanía, de su gobierno. Se traduce como Señor, ¿ok? Que Él es el amo de todo el universo, que Él es supremo por sobre todas las cosas. Y mira, algunos hombres de la tierra son conocidos por varias cosas. Algunos son conocidos por ser ricos. ¿Quién no conoce a Elon Musk, por ejemplo? ¿Verdad? Algunos son conocidos por su inteligencia, como Albert Einstein. Pero ¿no es maravilloso que el Dios de toda la tierra se haya mostrado a su gente y sea conocido por su Gesed? Los versículos del 1 al 3 son muy parecidos porque en hebreo son una construcción que hacen un énfasis en la grandeza de Dios, en su majestad infinita, en su supremacía sobre todas las cosas, en su dominio sobre todo el universo. Y yo creo que este énfasis es muy necesario para nosotros porque nos recuerda cómo Él es, quién es Él y qué tan alto es. Y esto es necesario porque solo así podemos dimensionar el valor
de su misericordia. Solo así podemos dimensionar su gesed, cuando tenemos una alta comprensión de quién es Dios. Piensa, por ejemplo, en María. Cuando María recibió la noticia de que iba a nacer el Señor Jesús de su vientre, ella dice en Lucas 1:47, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. El rey David también, en el Salmo 8, contemplando las maravillas de Dios, él dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Eso dice en el Salmo 8, del 3 al 4. Y luego el Salmo 8:9 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Una clara comprensión de la majestad de Dios y de quién es Él nos enseña quién soy yo y cuán valiosa es la misericordia que Dios ha tenido, que se inclina a Él desde su trono para lidiar con su gente y para tener misericordia de nosotros. Este tipo de alabanza como la que se escribe David en el Salmo 8 es la alabanza que brota de un corazón consciente de quién se ha acercado a mí para tener misericordia de mí. ¡Qué maravilla!, ¿no crees? ¡Qué cosa tan grandiosa! ¡Qué cosa tan grandiosa que aquel que habita en gloria impenetrable, aquel que Él es alto y sublime, aquel que es guardado por serafines y ángeles, aquel que es el Rey soberano del universo, aquel que creó todas las cosas y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, aquel que es infinitamente santo, alguien que es tan maravillosamente glorioso, el que es llamado Jehová, el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el que es perfecto más allá de nuestra comprensión. No solamente nos note, sino que ponga su corazón en nosotros y nos ame y esté dispuesto a tratarnos con gracia y aliviar nuestros dolores con amor y ejerza su gesed con nosotros. ¿No te parece algo increíble? Algo maravilloso. Hay una canción de un cantante español, no sé si ustedes la han escuchado, que dice, todavía no lo sé. No me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que yo no encuentro la razón de tanto amor derrochado. Yo no sé quién soy yo para que tú me hayas amado. ¿Y sabes qué? La verdad es que pues el hombre se va a quedar pensando en eso toda su vida. Porque si fuera por algo que haya visto Dios en nosotros, creo que lo único que vio es que somos las personas más inmerecedoras de su amor. No hay una razón por la cual Él nos haya amado. Por lo menos no en nosotros. ¿Y sabes qué? Un vistazo rápido a la semana pasada creo que puede decir que no somos las personas más dignas del amor de Dios. Y deja tú la semana pasada, el mes pasado. Entonces, ¿por qué el Señor extiende su gesed para personas como nosotros? Dice el versículo 1, alaben a Jehová porque Él es bueno. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No ha sido nuestra habilidad, no ha sido nuestro desempeño, no ha sido lo duro que hemos trabajado aquí en la iglesia, no ha sido por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho, ni siquiera es que somos miserables lo que ha hecho que el corazón de Dios se mueva hacia nosotros, sino su sola voluntad. Como ya se los he dicho varias veces, y decía el pastor Spurgeon, Dios nos ha amado por las razones que se encuentran en lo profundo de su amor. Por eso. Porque Él ha querido hacerlo.
No ha sido por nada en nosotros, pero el Señor trata a su pueblo con misericordia porque desea hacerlo. Él quiere hacerlo. Es de pura gracia. Él es bueno y su bondad está fundamentada en la roca inmovible de su carácter. Porque Dios es inmutable, ¿verdad que sí? Dios no cambia, no hay ni siquiera una sombra de variación en Él, como dice Santiago. Él es bueno, no será bueno, no es que ha sido bueno, Él es siempre bueno y su misericordia es para siempre. Para siempre es su misericordia. Escucha lo que dice el Salmo 113. ¿Quieres ir para allá? Conmigo, por favor. No se les olvide apuntar las citas, son bien importantes. O su teléfono en algún lado, pero guárdenlas. Escucha el Salmo 113. Alaben siervos de Jehová, alaben el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Es excelso sobre todas las naciones, sobre los cielos su gloria. Escucha esto. ¿Quién es como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Y termina diciendo aleluya porque es una palabra compuesta en hebreo. Si ustedes no saben lo que significa aleluya, es una palabra compuesta de Jalel y Ja. Jalel en hebreo es alaben y Ja es una abreviación de Jehová. Jalel Ja. Alaben a Jehová. Se termina el salmo de la misma manera en la que empezó. Alaben siervos de Jehová, alaben el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque Él es tan misericordioso. Se humilla desde su trono a mirar en el cielo. A veces pensamos que el cielo es purísimo, ¿verdad? Y es una cosa así altísima y maravillosa. Bueno, Dios se humilla para ver el cielo y para ver en la tierra. Y el versículo 7 me encanta. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Hermanos, ¿se dan cuenta de dónde nace esta alabanza tan fuerte? Por eso el Salmo 136 está, alaben al Señor por su misericordia, alaben al Señor por su misericordia, alaben al Señor por su misericordia, alaben al Señor por su misericordia. Su misericordia es para siempre. ¿Y saben qué, hermanos? Yo siento que necesitamos crecer en nuestro conocimiento de quién es Dios. La serie que tuvimos hace algunos meses acerca de los atributos de Dios tenía por propósito ayudarnos a tener una visión mucho más clara de Dios, de modo que nosotros pudiéramos atesorarle mejor. Porque ¿saben qué, hermanos? Yo creo que a veces la devoción de las personas es pobre porque su visión del Gesed de Dios es débil. Juan dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros respondemos con amor al amor del Señor. Y cuando nosotros vemos su Gesed como cosa pequeña, como algo que es común, como algo que es, pues sí, pues el Señor es así. Entonces nuestra devoción es débil. El Salmo 113 nos enseña que el Señor es digno de ser alabado por su gran misericordia, lo mismo que el Salmo 136. Entonces la primera muestra que nosotros tenemos de la misericordia de Dios es que Dios nos muestra su misericordia en Él mismo, en su propio carácter, en cómo Él es. La segunda muestra, Dios nos muestra su misericordia en la creación. Vayan de regreso al Salmo 136, por favor.
Y fíjense en los versículos del 5 hasta el 9. Habla del que hace grandes maravillas, del que hizo los cielos, del que extendió la tierra, del que hizo las grandes lumbreras, el que hizo la luna, las estrellas. ¿Te fijas? Todo eso pasó en Génesis, ¿verdad? Los primeros 6 días de la creación. Entonces los cielos, la tierra, los mares, el sol, la luna y las estrellas, todas esas cosas son evidencias de la misericordia del Señor. Porque a pesar de nuestra indignidad y de nuestras metidas de pata y de nuestro mal obrar, todos los días, estamos rodeados de cosas buenas y hermosas. Todos los días ha sido así. ¿Tú has considerado que a pesar de que a veces las cosas no salen como tú esperabas, a veces de que tuviste un mal día, de que las cosas no siempre funcionan como tú quisieras, de los problemas que pudieras llegar a tener con tu trabajo o en tu familia, de nuestros dolores, de nuestros inconvenientes? ¿Te has pensado que podemos tener ¿te has puesto a pensar que estamos rodeados de la misericordia del Señor? Siempre estamos rodeados de la misericordia del Señor. Hermanos, dense cuenta que las cosas hermosas, buenas y placenteras de este mundo, especialmente la naturaleza, no fueron creadas para cautivar nuestro corazón, sino para recordarnos incesantemente de la bondad de aquel que es digno de nuestro corazón y de nuestra vida entera. Cuando las cosas en la iglesia no salen como esperamos, cuando las cosas en nuestra propia vida no salen como esperamos o deseamos, cuando tenemos esos días cuando tenemos esos días, ¿hacia dónde van tus pensamientos? Es difícil ver la misericordia de Dios a veces, especialmente cuando esos días y esos problemas son cercanos a nuestro corazón. Pero cuando tus pensamientos estén perdidos en tu situación, yo quiero animarte a voltear alrededor de ti y a notar que lo que Dios ha puesto en su creación es un recordatorio constante de su misericordia. Solemos pensar en la creación siempre en relación con Dios, de que Dios es poderoso y sabio, inteligente, y el gran diseño que Él hizo, y que la creación es una evidencia de que Dios de verdad existe, ¿verdad? Pero yo también quiero animarte a que tú puedas ver la creación así, como una muestra de su misericordia. Él, con su mano buena, todos los días te ha rodeado de misericordia. No ha habido ni un solo día de tu vida, no importa qué tan gris haya sido, que tú no hayas estado rodeado por la misericordia de Dios. Y eso está atestiguado en la creación. Ahí está. Entonces vemos la misericordia de Dios en su propio carácter, lo vemos en la creación, pero también lo vemos en la redención que Él nos ha dado, en la salvación de su pueblo. Mira los versículos del 10 hasta el 22. Este salmo lo cantaban los judíos en el día de la Pascua, cuando recordaban su salida de Egipto. ¿Ok? Y fíjate, dice, al que hirió Egipto, al que sacó Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, en el versículo 12, en el versículo 13, el que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por medio de él, 14, el 15, arrojó a Faraón y a su ejército en el mar, 16, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, 17, hirió a los reyes, 18, mató a reyes poderosos, el 19 y el 20 dicen que son Sejón y Og, y el 21 y el 22 dice que dio la heredad a su pueblo Israel. ¿Ves?
Este salmo, como les dije, se cantaba en la Pascua y era un recordatorio anual del gran acto de salvación de Dios para su pueblo, de su grande misericordia, de su liberación. ¿Sabes cómo comienza la liberación de Israel? Los primeros libros los primeros libros, los primeros capítulos de Éxodo nos recuerdan cómo Dios salvó la vida de Moisés. Y luego el versículo 3, cuando Dios llama a Moisés para salvar a su pueblo, escucha lo que Dios le dice a Moisés en Éxodo 3:7. Escucha con atención. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, o sea, las personas que los oprimen. Yo he conocido sus angustias. Si alguna vez a ti te da por pensar que eres incomprendido y cosas así, si alguna vez te sientes solo en medio de tus aflicciones, Él conoce el clamor y las angustias de su gente. ¿Ok? Él las conoce. Pero mira, cuando Israel llevaba ahí 400 años esclavizado en Egipto, el Señor buscó un líder olvidado, fracasado, para liberarlos. Mira lo que dice Éxodo 6, en el versículo 6. Ahí hay algo muy importante que quiero que notemos. Éxodo 6:6 dice lo siguiente: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con un brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo, y yo seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy Jehová su Dios, que los saco debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré a una tierra la cual y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a Abraham y a Isaac y a Jacob. Yo se las daré por heredad, yo Jehová. Entonces Dios saca a Israel por mano de Moisés. Y mira, aquí hay algo bien interesante. Dios es el que libera a su gente. ¿Te diste cuenta de eso? Dice: yo sacaré, yo libraré, yo redimiré. Yo los haré mi pueblo. ¿Puedes pensar en las cosas maravillosas de la liberación de Egipto? Las plagas, el mar rojo abriéndose, la columna de fuego cayendo desde el cielo, sí, Dios ahí destruyendo el ejército más poderoso de del mundo antiguo, y en el medio del mar rojo, una cosa así maravillosa, o sea, una cosa que nada más en películas podemos darnos una idea más o menos de cómo fue el asunto, ¿no? Yo ya la vi. Pero mira, hermano, la misericordia que tú has visto en tu salvación es mucho mejor. Tú tienes un libertador que es mucho más grande que Moisés. Mucho más grande que Moisés. En la Pascua, los recuerdan cuando vino el ángel de la muerte. Dios les ordenó matar un cordero y poner su sangre en la puerta para que ellos no murieran. Pero tú no fuiste salvado por un cordero cualquiera. Tú, si eres cristiano, has sido salvado por el Cordero de Dios, por su Hijo que vino al mundo para quitar nuestro pecado. Ustedes tienen un bautismo mucho mejor, porque la carta de los Corintios nos enseña que el pueblo de Israel fue, de cierto modo, bautizado en el Mar Rojo. Pero ahora tú tienes un bautismo que es mucho mejor que el de los israelitas. Ustedes tienen una libertad mucho mayor que la del Éxodo, porque ellos fueron llevados al desierto y ya no fueron
esclavos de los egipcios, ya no tuvieron esos trabajos pesados. Pero Dios te ha librado a ti de la cautividad de tu pecado, de tu propio corazón, de la condena que tus pecados cargaban, de la maldición que trae consigo el pecado. Dios celebró un pacto con su pueblo, dijo que los iba a hacer su pueblo. Y celebró un pacto con ellos y los llevó al Sinaí y les dio su ley. Pero el pacto tuyo es mucho mejor. Porque Él no te ha dado su ley escrita en una piedra. Su palabra nos enseña que Él ha escrito su ley en nuestros corazones y nos ha limpiado de todas nuestras impurezas y ha puesto su espíritu en nosotros para que cumplamos su ley. Él mora en nosotros, Él mora en ti por medio de su espíritu. Nuestra salvación es mucho, mucho, mucho más grande. Mucho mejor. Y te diste cuenta que Dios no le dio su ley primero a los israelitas y después los liberó. Primero los liberó, ¿verdad? Y luego les dio su ley. Bueno, la salvación que Dios nos da tampoco es por el cumplimiento de la ley. No si eres buena gente o si no eres mala gente o si cumples los estándares de cómo debería de ser un cristiano o no. Dios salva pecadores. Él salva esclavos del pecado. Él salva a personas que no se pueden salvar. Si tú entras en esa categoría, la salvación de Dios es accesible para ti. Él salva a ese tipo de personas. Y nosotros, algunos de nosotros, por su gracia, hemos disfrutado y probado su salvación. Entonces, yo te animo a pensar, ¿qué tan seguido piensas en tu salvación? Y la atesoras y la valoras. ¿Cómo es que ese valor crece en tu corazón? ¿Es la misericordia de Dios en tu salvación tu mejor canción? La que alegra lo profundo de tu alma. Porque mira, escucha lo que cantó Moisés después de ser liberado. O más bien después de que Dios liberó a Israel de Egipto. En Éxodo 15, en el versículo 11. Éxodo 15, 11. Escucha la canción de Moisés. Éxodo 15, 11 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Ves? Otra vez ahí está una buena visión de Dios. Sabe que Él es altísimo, incomparable. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la cual los tragó. Escucha esto, versículo 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste y lo llevas con tu poder a su santa morada. Nuestra salvación también es mucho más grande que la de ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos iban a una tierra prometida allá en Canaán. Tu santa morada ni siquiera es de este mundo. Hebreos 4 nos enseña que el reposo que Dios ha prometido para nosotros es en su reino para siempre. Qué cosa tan grandiosa para nosotros. La misericordia de Dios, hermanos, entonces, como ninguna otra cosa. El Gesed de Dios como ninguna otra cosa. Perdón. Dios, por su Gesed, es digno de ser alabado. Muy alabado en nuestros corazones. Muy alabado. Especialmente por la misericordia que Él ha tenido en nosotros en Cristo. Para los israelitas, la tierra prometida que recibieron era algo que está ahí y que sigue estando ahí, pero la de nosotros es mucho, mucho mejor. Y sabes qué, una de las grandes bendiciones de la vida cristiana y una de las grandes muestras de la misericordia de Dios en este mundo es la esperanza de ese descanso en nuestra morada eterna. Al ver nuestro mundo
Los dolores que tenemos aquí, las fatigas que tenemos aquí, recordar que en Cristo nosotros podemos descansar y que en Él descansaremos eternamente. Nos hace decir, como dice Salmo 136:1, alaben al Señor porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Entonces, mira cómo Dios nos ha mostrado, mira cómo Dios ha mostrado su misericordia para ti en su creación, en su propio carácter y en tu salvación. Y esto es bien constante. Todos los días estas cosas están alrededor de ti. Y a veces pensamos que la misericordia de Dios nada más es cuando Dios nos da las cosas que queremos, o cuando nos libra de las cosas que no deseamos tener en nuestra vida. Pero no. Y por último, la misericordia de Dios en nuestra vida presente. Mira lo que dice el Salmo 136 en los últimos versículos. En Salmo 136. Ay, ya me pasé. El Salmo 136 en los versículos del 23 al 26. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Ya el escritor de este salmo ya no está pensando ya en la historia de alguien más. Él está diciendo, en mi propia vida yo lo he visto. Y el pasado, recordar el pasado, nos hace ver cómo Dios ha extendido su misericordia. Como en los aniversarios de bodas, que vemos cómo Dios nos ha ayudado en nuestro matrimonio una y otra vez. Nada más que a veces a los esposos despistados se les olvida y no lo apuntan en el calendario. Y luego dice, Él nos rescató de nuestros enemigos, versículo 14. Él es el que da alimento a todo ser viviente. Qué descanso, ¿no? Qué descanso trae esto al alma. Porque Él hace lo mismo hoy contigo y conmigo. Exactamente lo mismo, tú lo has probado y yo también. Dios sostiene a su gente todos los días. Él no nos olvida cuando estamos caídos. Dice ahí, en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Él no olvida a su gente cuando están caídos. No los olvida. Él no nos deja a nuestra suerte cuando somos perseguidos. Dice el versículo 24, nos rescató de nuestros enemigos. Y ahora nosotros somos perseguidos. A lo mejor no te persigue alguien con un machete como nuestros hermanos que vimos hace ratito en el video, pero nuestra carne, Satanás, el mundo están ahí persiguiéndonos constantemente y sufrimos por eso y deseamos no pecar y luchamos contra eso y a veces pecamos, pero Dios no te ha dejado sin ayuda. No te ha dejado sin ayuda y eso es maravilloso. Y mira, al final dice, el que Él da aliento a todo ser viviente. Me encantó ese versículo porque a veces pensamos que la misericordia de Dios, pensamos en la misericordia de Dios así en la creación, pero también en las cosas chiquitas. Dios alimenta a todo ser viviente. Todo ser viviente, no importa de qué tamaño sea. Puede ser un pajarito, un gusano. La misericordia de Dios está ahí, en las cosas que son pequeñas para nosotros. Él sostiene a su pueblo. Qué verdad tan alentadora, ¿no? Que Él sostiene a su pueblo. Que no nos sostenemos solos. Que esta iglesia tampoco se sostiene sola. Él sostiene a su gente. Y ahí está diciéndonos el Salmo que su misericordia es ¿cuánto? Para siempre. ¿Y por qué ustedes creen que nos está diciendo? Porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué creen que está repite y repite y repite y repite? Exacto. Porque se nos olvida. Porque necesitamos ser recordados constantemente de que su misericordia es para siempre.
A veces vemos las cosas ordinarias de la vida, el sol, su calor, vamos al trabajo, regresamos con bien a nuestra casa y pensamos que eso es lo más normal del mundo. Dios en su misericordia está ahí sosteniendo a su gente. Ya lo vemos así como siempre lo tenemos. Ya lo vemos así. Los problemas a veces también no nos dejan ver su misericordia y nos hacen que se nos olviden. Porque especialmente cuando los problemas son cercanos a nuestro corazón, se nos nubla la vista y no vemos su misericordia. Y necesitamos ser recordados que su misericordia es para siempre. Necesitamos ser recordados. Otra cosa que no nos deja ver que su misericordia para siempre es nuestro orgullo. Pensamos que nuestra vida es como es porque yo tomo buenas decisiones, porque yo trabajo duro, porque yo me esfuerzo, porque yo tengo un buen juicio, porque soy un hombre sabio, una mujer trabajadora. Y se nos olvida que todo es por su misericordia. A veces nuestras expectativas no cumplidas también nos nublan nuestra vista para pensar en su misericordia. Se nos olvida que Dios en su misericordia a veces nos niega cosas que en nuestra obstinación y muchas veces en nuestra carnalidad deseamos. Y que Dios nos diga que no, también es un acto de su misericordia. Hermanos, Él con su sabiduría creó el universo y dirige el universo hasta hoy. Él sigue siendo soberano. Él sabe cómo manejar tu vida. De veras. Él lo sabe mucho mejor que tú y que yo. Otra cosa que no nos deja ver su misericordia es cuando Dios nos castiga. ¿Dios castiga? Sí, sí castiga. Y Dios castiga a su gente. Y a veces pensamos y decimos, híjole, no, es que Dios ya no me está teniendo misericordia porque estoy sufriendo las consecuencias de mis actos, ¿no? Y ahora sí ya Dios me ha olvidado. Y ahora ¿quién me manda por ser tan cabezón? Y escucha lo que dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina de Dios, ¿sabes qué es? Es un acto de su gracia, su misericordia, porque todavía está lidiando contigo. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablamos de las parábolas? ¿Cuál fue la muestra del juicio de Dios para los que no querían ver? Dios los entregó a la dureza de su corazón. Ese fue el juicio de Dios para ellos. Y si Dios todavía está lidiando contigo, y si Dios todavía está disciplinándote, y si Dios todavía está ahí trayendo culpa a tu corazón, de modo que te arrepientas, y si Dios te está dejando sufrir para que te arrepientas, todavía eso es una muestra de su gracia. ¿Sí? A veces pensamos que porque Dios nos deja sufrir las consecuencias, ya no nos tiene misericordia. Su misericordia es para siempre. Su gesed es para siempre. El estribillo, porque para siempre es su misericordia, nos recuerda que todo lo que Dios hace y ha hecho está bañado en su gesed, repleto de su gesed. Aún así, el Salmo hace un claro énfasis en la salvación de su pueblo, y para nosotros esta salvación es plena y verdadera en Cristo únicamente. En Cristo el gesed de Dios tiene su máxima expresión.
El amor de Dios, su gracia, su misericordia, su bondad, su favor, todas esas cosas tienen su máxima expresión y su cumplimiento en Cristo. ¿Y sabes qué? El Gesed de Dios en Cristo es la más grande razón para que nuestra alabanza sea alegre y gozosa. Yo no sabía si decirles esto, pero creo que lo van a entender bien. Dice el Salmo ahí, el Salmo 136 en el versículo 1, alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y termina diciendo el versículo 26, alaben al Dios de los cielos porque para siempre es su misericordia. ¿Sabes qué quiere Dios que hagas? Que lo alabes por su misericordia, porque Él es digno de ser alabado por su misericordia. ¿Qué significa la alabanza? Canta, di cosas buenas de Él, que tú seas una expresión viva de lo maravilloso que su gracia es. Y esto es lo que no sabía si decirles o no. Como Kiko cuando trae una paleta. ¿No la anda escondiendo? Exacto. Y si no se ha dado cuenta el otro, ¿qué? Y ¿verdad? Como Kiko con su paleta. Tal vez el ejemplo más tonto del mundo. Pero Dios desea que tú le alabes por su misericordia. Y Él es digno de ser alabado por su misericordia, especialmente en Cristo. Sin embargo, también hay muchas otras razones por las cuales podemos decir, Señor, para siempre es tu misericordia. ¿Puedes pensar en alguna? ¿Alguna otra de las que no dije hoy? No, tal vez no me la tienes que decir ahorita, pero que nos muestre su carácter, que nos deje ver su misericordia en la creación, en la redención y en nuestra vida presente. No es como que todo o sí. ¿Cuántas cosas no hay por las cuales tú y yo podemos decir para siempre es tu misericordia? Y al ver la vida de nuestra iglesia para atrás, y al cumplir años, ahora que cumplió años el ARE, para atrás vemos la misericordia de Dios y su gracia y su gesed en nuestra propia vida, en nuestros aniversarios, en nuestros cumpleaños, en nuestros matrimonios, todo para atrás. Y como la corona brillante, hasta arriba, Cristo siendo el perfecto cumplimiento de la misericordia de Dios para nosotros. Así que, ¿qué hagamos, hermanos? Bueno, alabemos al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. ¿Sí? Oramos.